escogido por ti, marcado, yo vivo. Vamos a estar leyendo en San Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo: el que no naciere de nuevo. Diga conmigo: el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Qué? Hay que nacer de nuevo. Hay que tener un nuevo comienzo con Dios. Hay que renunciar a las cosas pasadas. Y aunque en la nueva vida vas a luchar con la tentación, vas a reparar, vas a caer, hay un sello en ti: naciste de nuevo. Y sigue diciendo el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando alguien habla de nacer de nuevo, hay personas que se les olvida que el primer paso, y yo quiero que me escuchen doctrinalmente, te lo digo como pastor, pero también te lo digo como teólogo. Para nacer de nuevo, uno de los principales requisitos después de aceptar a Cristo es bautizarse. Si tú no te bautizas, dices: ay, pastor, pero yo veo gente que se bautiza. Sí, puede pasar, claro, pero el principal requisito para que alguien nazca de nuevo es el bautismo, porque es un diseño profético que cuando se hunde las aguas, muere y nace el viejo hombre. Así dure para cambiar, así dure para ser transformado, así sigas luchando, pero ya dio el primer paso. El primer paso es bautizarse. Si alguien no se bautiza, es imposible que nazca de nuevo. Muy diferente que alguien esté en una sala de cirugía, se va a aceptar a Cristo y parte con Dios y no tuvo oportunidad de bautizarse. Eso es diferente. Pero el principal paso después de aceptar a Cristo, doctrinalmente hablando, no con emociones, es el bautizo. Si tú te bautizas, ¿cuándo vas a nacer de nuevo? Porque tú haces públicamente un pacto con Dios y con los hombres, y Dios con su espíritu te irá ayudando de día en día. El bautizarse es el principal paso que tú das. Dice el 5: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar. ¿Dónde? Aquí lo dice: en el agua y en el espíritu. Lo hago en agua, pero esto que estoy haciendo tiene una connotación en el mundo espiritual. Sigue diciendo la escritura: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del espíritu, dice el 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacerse esto? Dice el 10, respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice el 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Dice el 12: si os he dicho cosas terrenales y no le creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Dice el 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dice el 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice el 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Diga conmigo: para que todo aquel, vamos a decirlo, para que todo aquel que en él cree, diga, no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, bendigo esta palabra hoy. Tú nos favorezcas y nos bendigas, Dios, a través de tu presencia. Amén. Nacer de nuevo cuando aceptamos a Cristo, cuando somos bautizados. Hay una matriz espiritual donde nosotros nos originamos. Tiene que ver con la iglesia donde tú naces, con la enseñanza que hay en tu casa, con la formación espiritual. Nacer de nuevo implica entender que yo puedo ser regenerado. Y aunque mi cambio se demore más que otra, hay gente que cambia más rápido, supera vicios, supera debilidades, no quiere decir que no estés en la línea de nacer de nuevo.
Y Dios dice que cada día el viejo hombre va desapareciendo y el nuevo hombre se va levantando. Nacer de nuevo. Es importante como creyente que sepamos el significado de esta expresión, el cual ocurre en nuestro ser cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Pero en ese proceso, en nuestra nueva vida, viene una marca que nos va a llevar en nuestro desarrollo como creyente. Hay dos marcas, eso quiero hablar hoy. En ese texto, basado en ese texto, he titulado el mensaje, lo he titulado Nacidos de nuevo. Hay una marca como creyente, yo quiero que me entienda. Usted tiene que estar, o yo, en una de estas dos marcas. Tenemos una marca como creyentes. Y en esa marca vamos a mostrar nuestra formación como creyente. Yo no te hablo de condenación, no te hablo porque somos salvos, nacimos de nuevo. Pero depende de nosotros esas dos marcas. La primera marca, o el primer punto lo llamo así, con la marca del dolor. Hay gente que nace con la marca del dolor. Tiene que ver con la iglesia donde se levantó. Tiene que ver de pronto el líder que le enseñó, pero también tiene que ver mucho en su formación antes de ser creyente. Entonces llega el evangelio y cree que todo es por dolor. Tú le preguntas, ¿cómo está, hermano? Aquí luchando. Hermano, ¿cómo le ha ido? Aquí peleando con el diablo. Hermano, ¿y cómo durmió anoche? El diablo sentió un brujo, sentió un espíritu y nunca hay una paz en esa vida. Y nació de nuevo, pero tiene una marca del dolor. Siempre tiende a que le van a robar, se va a morir, puede amanecer con un infarto o que Dios lo va a desechar. Entonces, cuando tú naces de nuevo, con la marca del dolor, influye mucho en tu formación y en tu desarrollo como creyente. Influye mucho. Dice la palabra. Escuche esta palabra antes de decir lo que voy a decirle. Escuche esta expresión. La matriz espiritual que hemos dejado que el dolor acompañe nuestra formación como creyente. Todos venimos de una matriz espiritual. En la iglesia que te formamos, sea esta u otra, o el líder que te formó, que te dio discipulado, o el que sigues por las redes sociales. Entonces sale una matriz del dolor que siempre entiendes que el diablo te va a atacar, te va a destruir y te va a hacer daño. Entonces en esa matriz del dolor nos formamos como creyentes. En esa matriz del dolor, hermano, así andamos. Primero de Crónicas 4:9, miren lo que dice acá. Toma esto como referencia. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz, ¿en qué? ¿En qué? En dolor. Y me convertí como creyente porque mi hogar estaba enfermo. Me convertí como creyente porque ese hombre me maltrataba. Me convertí como creyente porque caí en brujería y estaba endemoniado y Dios me liberó. Me convertí al evangelio porque me iba a morir de cáncer y Dios me sanó. Me convertí porque mi hogar se iba a destruir. Entonces sí, no es malo, pero viene de una matriz de dolor. Y en esa matriz de dolor todo lo miras en ese lente. Yo quiero que tenga entendimiento hoy para lo que el Espíritu le quiera hablar hoy. Y dice: lo di a luz, ¿en qué? En dolor. ¿Sabe uno de los significados del nombre Jabes? Doloroso o hacedor de tristeza. Doloroso o hacedor de tristeza. ¿Cómo tú sabes un creyente gana en esa matriz? Pregúntale cómo amaneció. Pregúntale cómo le fue en el trabajo. Pregúntale cómo va con el sueldo. Pregúntale cómo es el servicio a Dios para él. Siempre es un sacrificio de dolor, siempre es una queja. Y pareciera que invirtiera más tiempo reprendiendo al diablo que adorando a Dios. Salió una matriz del dolor. Ese fue el evangelio que emprendió. Y no te vas a condenar, vas a ser salvo. Pero aquel que sale de esa matriz ministra y disipula en la matriz del dolor. Todo es sufrimiento. Se casa en el dolor. Ay, ese hogar, esos hijos estudian en el dolor. Ay, que los compañeros, que el profesor, que la universidad. Y siempre en lo que hace va esa matriz. Siempre. Porque fue lo que aprendió. Y dice que Jabes llegó. Y por medio de ese lente nos bautizamos. Nos llenamos del Espíritu Santo. Y dice: ay, pastor, ¿no me hace libre? Sí, somos libres. Pero vemos el lente del Espíritu por el dolor. ¿Cómo así? Yo siento que el Espíritu se fue de mí.
No, pero fuiste sellado. Sí, pero me dice, el sello se borró. Yo siento que se me metió un espíritu malo. Y yo siento que algo me va a acabar. Porque te has olvidado de creer que has sido sellado bajo promesa. ¿Qué ocurre? En esa formación, así como Jabes, como fuimos formados con esa marca, andamos siempre con miedo o temor. Y llegaste a Cristo con dolor, manejas una vida de soltería con dolor, el matrimonio con dolor, un servicio a Dios con dolor y con miedo. Y aprendemos a hacerlo con esa marca del dolor. Y muchas veces tendremos a dar dolor o miedo, ya que ese actuar marcó nuestra nueva vida en Cristo. Y cuando alguien te pregunta, ¿cómo es la nueva vida en Cristo? Uy, tú no sabes lo que es ser cristiano. Y cuando alguien te dice, ¿y cómo te va en la iglesia? Yo me he aguantado porque me quieren acabar, me quieren destruir, me han querido pisotear. ¿Y por qué dejaste de servir? No, es que me hicieron la vida imposible. Vamos con esa marca del dolor. Eso nos afecta. No tiene que ver, vuelvo y digo, con tu salvación, pero tiene que ver con tu desarrollo como creyente. No gozas, no disfrutas. Te reirás viendo un deporte, en un hobby, en el paseo, en el campo, en la piscina, pero poco te diviertes en tu vida en Cristo. Se vuelve tenue, se vuelve llena de dolor. Ese esposo no goza de su esposa, la esposa goza de su esposo. Sus hijos, todo es un ambiente, son creyentes, se cuidan, sí es verdad. No estoy hablando de santidad, pero estoy hablando de que no se vive, no se disfruta. Y de esa matriz podemos tener años como creyentes. Aprendemos a pastorear así, aprendemos a tocar los instrumentos así, aprendemos a interceder así, a servir a Dios así, creyendo que no hay tipo de gozo, solo ciertos momentos. Y la palabra en versículo 10 nos dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Jabes no quiso seguir así. Y usted lo ha leído, el que lo ha leído, o sea, ya el que nos ve por las redes. Oh, si me diera Dios bendición, ¿cómo Dios no te va a querer bendecir? Y dice, y si ensanchare mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Mire, años cristianos, años de creyente. Dice, y me libraras del mal. Vivimos así. Es que el mal me persigue, hay una sombra que está detrás de mí, es que alguien me echó esto, aquello. Andamos como Jabes, hasta que entendió lo que dice el final de este versículo. Y le otorgó Dios lo que ¿qué? Hoy te vengo a decir, tienes que cambiar esa estructura mental. Dios te quiere otorgar lo que tú le estás pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es emocionalismo, es real, es palabra. ¿Qué estructura te maneja a ti espiritualmente? Eso tiene que ver cómo fuiste formado como creyente. Siente que porque otro disfruta más el cristianismo que tú. Y el tuyo va marcado de lágrimas, lágrimas y lágrimas. Sí, Jesús lloró, pero se gozó con sus discípulos, disfrutó. Jesús lo hizo 3 años y medio. Fue a fiesta con sus discípulos, fue a una boda, se acabó el vino, multiplicó el vino. No había pan, multiplicó el pan. Cuando la gente quiso tenerlos estresados, cogió a los discípulos y se los llevó aparte, escondido. La palabra nos habla. ¿Qué marca tenemos nosotros? Miren, Él dijo, me diera bendición, y Dios se la dio. Dios entendió que era así. Uno puede decidir como creyente qué es lo que Dios me quiere dar o qué no. Y eso depende de la fe, no depende de la iglesia, no depende del pastor, de los que cantamos, de los que tocan instrumentos, no depende del coro, de los que interceden, no. Depende de nosotros. Y Jabes dijo, si Dios me diera bendición. Dice esta palabra acá en Génesis 35, 16, dice, después partieron a Betel, y había un como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto, dice el 17. Dice, y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas. ¿Cómo le dijo? No temas, que también tendrás este hijo. ¿Y cómo tuvo ese hijo? Lo tuvo con dolor. Y dice el 18, dice, y aconteció que al salirse el alba, murió. Llamó su nombre, ¿cómo le dijo? Benoni.
¿Mas su papá cómo lo llamó? Cuando llegas a Cristo, Dios te pone un nuevo nombre. Eres cristiano, eres creyente, hijo de Dios. Dice esta versión, miren, ella tiene su hijo en dolor y le puso este nombre. Dijo, hijo de mi ¿qué? De mi tristeza. ¿Hijo de qué? Y era un nuevo nacimiento. Nacía su hijo. ¿Qué nombre te ha dejado poner aquí tú? Hijo de mi tristeza. Hijo, y el hijo que no sirve, al que Dios no escucha. ¿Qué clase de cristiano, de hijo de Dios nos sentimos hoy? Cuando las cosas no se dan, creemos que Dios nos está cobrando. O Dios se alegra en vernos tristes y afligidos. Esta era su mamá. Era su segundo hijo. Era el único que tuvo a José y a él. Su esposo le dio amor. Trabajó por ella más de 14 años. Recuérdenlo. Pero dice la palabra que en un momento de dolor a su hijo le puso hijo de mi tristeza. Tú no eres hijo de tristeza de Dios. Dios se goza en haberte escogido a ti. ¿Cuántos dicen amén? Deja de creerte eso acá. Dios sabía que vas a fallar. Dios sabía que te vas a equivocar. Dios sabía que a veces vas y Dios te toma. Dios tiene paciencia. Pero ella puso hijo de mi tristeza. Y así caminamos en el evangelio. Y es verdad que hay gente mejor que nosotros para escoger a Dios. Pero el escogerlo a nosotros, tú te puedes equivocar, pero Dios no se equivocó en escogerte a ti. Hijo de mi tristeza. Y vivimos un evangelio como hijo de mi tristeza. Hijo que todo le tiene que salir mal, todo le tiene que torcerse, todo se le tiene que dañar, siempre va a frustrarse, todo se le va a secar. Tengo que ser la burla de los demás. Sin embargo, su papá le cambió el nombre. ¿Y cómo le puso a su papá? ¿Hijo de qué? ¿De qué? ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios no te llamó para hacer la tristeza de nadie. Dios te llamó con un propósito. De pronto tu formación, tu llegada a Cristo, no sé cómo fue. Divorciado, soltero, casado. No sé si fue en adulterio, fornicación. No sé cómo llegó. Lo que sí sé es que Dios va a cambiar esa tristeza. Hay una transformación en ti y en mi vida, que hay un propósito de Dios al escogernos. Nos va a transformar en hijo de mi mano derecha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No importa cómo llegaste, no importa lo que ha pasado, el Padre Celestial nos cambia el nombre. Tienes que salir de la matriz del dolor. Tienes que saber que con Cristo tienes otro futuro, otro desarrollo para tu destino. Eres hija, eres hijo de Dios por mérito que Cristo consiguió en la cruz. Y ahí tenemos otro ejemplo acá. Lo vemos en la palabra, ¿verdad? En el versículo 18 vemos cómo el Señor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Llegas al evangelio para sufrir, para ser destinados a sufrir y ser expuestos por Dios que te redimió. Es que Dios me va a avergonzar. Yo siento que Dios me va a avergonzar. Yo pregunto, aunque sea un papá que esté errado el padre que quiere exponer a sus hijos. Dios te redimió, te amó antes de ser hijo, ahora eres hijo. Y dice la palabra, nos encontramos porque la Biblia nos muestra, ¿verdad? Y entonces creemos que Dios no nos quiere redimir. Dice, te sientes perdedor, eres perdedor, eres enfermizo, eres un fraude espiritual. Todo lo que experimentes es más fuerte que tú. La gente que vive con nosotros o con quien nos relacionamos nos hacen ver que esto no nos lo dio el Altísimo, que no hemos nacido de nuevo, que hace parte de nuestra vida, que no podemos ser transformados ni renovados. Hoy tenemos que reflexionar cómo es nuestra vida en Cristo. Por eso el versículo 18, la traducción en lenguaje actual, mira lo que dice: el niño nació bien. Nació bien. Di conmigo, nací bien. Diga, nací bien. ¿Qué cambió? La matriz. Dice,
Estaba a punto de morirse la mamá y le puso Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa, ¿cómo? ¿Qué significa? Yo quiero que tú levantes la mano derecha. Di conmigo: gracias, Señor, porque a pesar de todo sigo siendo, diga, sigo siendo en mi familia, en los míos, tu hijo favorito. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Primero Samuel 4:17. Miren lo que dice acá. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Dice el 18. Y aconteció que cuando él hizo mención en el arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta, se desnucó. ¿Y qué pasó? Dice: murió. Porque era un hombre viejo, pero también estaba gordo, estaba pesado, y había jugado Israel 40 años, estaba ya anciano. Dice el 19 y 20. Y su nuera, la mujer de Finees, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le vinieron sus dolores de repente. Dice el 20. Y el tiempo que moría, le decía a la que está junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio. ¿Por qué? Pero dice el 21. No soy yo por entendida, pero sí le puso un nombre al hijo. Le puso, ¿cómo le puso? Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Diga conmigo: Icabod. Diga conmigo: Icabod. ¿Sabe qué significa Icabod? Cuerpo sin gloria. ¿Qué quiere decir? Sin el Espíritu Santo. Hay personas que nacen en Cristo y creen que nunca el Espíritu Santo está sobre ellos. Me dio la mano fulano y siento algo raro en mi cuerpo. ¿A ti se te olvidó que tienes el Espíritu Santo? Y entonces cuando vienes una matriz Icabod, que todo el que te enseña te dice: el Espíritu Santo no te va a usar a ti, no te va a usar a ti está el diablo, está ahí un demonio. Entonces nunca crees que el Espíritu, te crees un Icabod sin gloria. Y cuando naces de nuevo, has sido marcado por el Espíritu Santo y te crees sin gloria. A mí no me va a llenar el Espíritu Santo, no me va a bautizar, no me va a usar. Y como la gente te dice: el Espíritu Santo te dejó, no está en tu vida, te crees un Icabod. Esta mujer, antes de morir, le puso una marca al hijo. El hijo iba a ser sacerdote, recuerden, era nieto del sacerdote. Se muere el papá, muere el abuelo, le tocaba a él. Iba a ser un sacerdote Icabod, un sacerdote sin gloria. Entonces comenzamos la vida cristiana creyendo que el Espíritu Santo está sobre los demás y sobre mí no está. Creemos que nosotros no ministra nada de Dios. Nos sentimos un Icabod. Y este muchacho que iba a heredar el sacerdocio, escúchelo, porque el sacerdocio en Samuel era por llamado, pero en este hombre era de herencia, de sangre. Dice la palabra: ella le puso Icabod, sin gloria. Es como si tú te llamaras anticristiano, o anticristo, o antiungido. Y dice la palabra que ese Icabod marcó la vida de este muchacho. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice: al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Dios no está con él. Mire esta versión, la que dice la traducción lenguaje actual, dice la siguiente, la Biblia, la palabra dice: y al niño le puso por nombre Icabod, pues decía: Israel se ha quedado sin ¿qué? Sin el Espíritu Santo. Yo te digo algo. La palabra que Dios nos dio el viernes, los que vinieron el viernes, ¿recuerdan la palabra que Dios dijo? Cuando dijo Dios: pasé por de ti y te dije que vive. Dios nos dijo el viernes a la iglesia que en este mes de agosto va a ser el tiempo que más cerca Dios va a estar cerca de ti.
que Dios más se va a acercar a ti, perdón. ¿Cuántos dicen amén? Tú no estás sin gloria. Tú eres morada del Espíritu Santo de Dios. Deja de creer que el Espíritu Santo de nada te ha dejado solo. Deja de pensar que estás sin Dios. El Espíritu está sobre ti. Claro está que tienes que buscarle. Claro está que tienes que crecer en Él. Claro está, pero tú tienes el Espíritu Santo. Todos no lo tenemos en la misma medida, pero está ahí. Pero este joven se acostumbró a ser un Icabod sin gloria. Creía que cualquier brujo lo podía poseer, cualquier hechicería podía afectarle, cualquier ataque de las tinieblas, porque era un Icabod. Tú no eres un Icabod. La Biblia dice, Cristo dijo: no dejaré solo, les enviaré al Consolador, el Espíritu de Dios. Entonces, en esta marca, escúcheme bien, en esta palabra, la marca, en este primer punto del dolor, vemos cómo nos formamos con ese miedo y con ese temor. Nos tomamos asustados. En tu nuevo nacimiento siempre el diablo está contigo. Tienes visiones con el diablo, sueñas con el diablo, se te aparece el diablo, ves ataques satánicos del reino de las tinieblas. En otros hay dones, hay llenura del Espíritu Santo, y tú tienes siempre que ser liberado porque eres sin gloria. Jamás su Santo Espíritu toma tu cuerpo como huésped. Este hombre se levantó en el servicio a Dios a hacer un trabajo sacerdotal sin gloria. Tienes que creer que Dios te escogió, no tú a Dios. En el segundo punto de este mensaje que he llamado nacido de nuevo, el segundo punto se llama con la marca del gozo. Es diferente acá. ¿Sabes? Dice la Biblia que el día que tú te entregaste a Cristo, que yo me entregué a Cristo, no sé qué pasó en el infierno, pero sí sé qué pasó en el cielo. Dice la Biblia que hay gozo en los ángeles por una alma que ¿qué? Por una alma que ¿qué? El día que tú te convertiste, hubo gozo en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y inmediatamente se te designó un ángel que está contigo desde ese día hasta hoy. ¿Cuántos dicen amén? Diga: gracias, Señor, por el ángel que has puesto a mi lado. Desde el día que llegaste a los pies de Cristo, Él te puso un ángel. Miren lo que dice la palabra. En Génesis capítulo 21, versículo 1 al 5, dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y dice el 2, dice: y Sara concibió y dio a luz y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que ¿qué? Que Dios le había dicho. Dice el 3, mira que dice el 3, dice: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz. Sara lo llamó como Isaac. Y dice el 4, dice: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y dice el 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Miren lo que dice el 6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho ¿qué? Y cualquiera que lo oyere, ¿qué pasará? Eso es diferente. Eso es otro nivel. Eso es venir a una matriz de gozo y de alegría. El tú decir, como dijo Zaqueo: Señor, si en algo he defraudado a otro, Señor, se vuelve cuadruplicado. Eso es decir: Señor, yo creo que mi vida puede cambiar. Yo creo que estar en Cristo, mi vida va a ser regenerada, cambiada y transformada. Es decir, mi herencia es haber conocido a ti, Señor. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Lo mejor que te ha podido pasar es haber conocido a Dios, que tu nombre esté en el libro de la vida. Lo mejor es gastarse por Dios, servir a Dios. Es la herencia que tenemos. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Yo te pregunto, en tu vida cristiana, cada día que comienza, ¿todavía Dios te hace reír? ¿Y por qué no se te ve en la cara?
¿Todavía Dios te hace reír? ¿O estás cargando el mundo? ¿Todavía Dios te hace reír? ¿O ya Dios no te hace reír? Yo te pregunto, ¿todavía Dios te hace reír? ¿O será que ya Dios no te hace reír? Hay gente que nada lo hace reír. Ya cuando adoras te gozas con Dios. O solo alabanza, la música es bulla, escándalo. Ya no te hace reír. El servicio para Dios no te hace gozar. O te es molestia. Es un lío para que te mueres. ¿Vienes de una matriz de tristeza? ¿O estamos en una matriz de gozo? Dice la palabra: y cualquiera que lo oyere, ¿qué pasará? Porque el que está en amargura, en aflicción, forma con dolor. Pero el que disipula con gozo, a otro transmite ¿qué? Gozo. Y a su nombre. Y se puede molestar, pero tú transmites un gozo porque te formaron con gozo. Claro que hay momentos desafortunados, hay momentos de aflicción, hay momentos de dolor, pero tu cara es una cara que dice: Dios está conmigo como poderoso gigante. Por cuanto los que me persiguen tropezarán. ¿Crees que Dios camina contigo? Que Dios ilumina tu camino, te guía cada día. Vives un evangelio en que sí hay aflicción, pero la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo, no tú. Él venció al mundo. Entonces, ¿a qué evangelio estamos practicando? ¿Cuál matriz estamos saliendo? Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Yo quiero que tú digas, di conmigo: yo creo que en este mes Dios me va a hacer reír. ¿Cuántos toman esa palabra? ¿Cuántos se atreven a tomar esa palabra? Dice el 7. Dice el 7. Dice el versículo: y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Hay cosas que Dios, gente, se va a sorprender de lo que Dios te va a dar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien tiene que tomar esta palabra. ¿Quién diría que en este momento, que en esta época del año, Dios iba a hacer eso? Por eso es que Isaac, cuando había hambre en la tierra, cosechó al 100 por 1. Él venía de una matriz que creía en el Dios de lo imposible. A diferencia de Jabes, a diferencia de Icabod, Abraham, junto con Sara, hicieron entender a Isaac que era motivo de gozo. Hoy te vengo a decir: el día que te aceptaste a Cristo, el día que fuiste bautizado, ese día hubo fiesta en el cielo. Ese día hubo fiesta en el cielo. Lo dice la palabra, es bíblico. Lo dice la escritura. ¿Sabes? En el versículo 6, quiero volver al versículo 6. La Nueva Traducción Viviente dice: dame el versículo 6, dame el favor. Dice: Sara declaró: Dios me hizo reír. Y todos los que se enteren de lo que sucedió, ¿qué pasará? Hay gente que se va a gozar contigo. A otros les va a dar envidia, qué pena. Pero hay unos que se van a gozar contigo. ¿Me estás escuchando? Hay gente que se va a reír contigo. En el 2020 hubo un cambio en mi vida. En el 2020, en el mes de mayo, yo pensé que me iba a morir. Una madrugada, un domingo, pensé que me iba a morir. Se me subió la presión. Nunca sabía que era una presión arterial. Y pensé que estaba preocupado por los compromisos de la iglesia. Y pensé que amanecía muerto ese día, tipo 3:30, 4 de la mañana. Y aprendí a soltar la aflicción y el dolor. 2020 murió una pastora que era muy amada mía y una oveja de la iglesia que era muy amado mío. Fueron cambios radicales en la iglesia.
en mi vida personal. Pero sabes, Dios me hizo reír después. Dios me aprendí a reír más, a gozar más. Hoy en día hay gente que me dice, de pronto en mi forma de predicar, hay gente que no le gusta, no le agrada. Antes me afligía ante el 2020. Decía, no le entiendo al pastor, grita mucho, no sé qué, que esto, que aquello. Hoy no. Hoy no. El servicio del viernes lo emprendí yo solo. Un día cuando en San Juan estaban todas las luces y no dejaban que hiciéramos culto, corríamos. La aprendí solo, sin músico, yo solo, con un grupo de hermanos que me ayudaban con las pantallas a grabar, y ya está ahí. Hoy seguimos allí. Aprendí a vivir un día a la vez. Aprendí a descansar más en Dios. Aprendí a valorar mi familia. Dejé de correr tanto. Pero aquí, para allá no. Aprendí a crecer día tras día. En mi trabajo como pastor se me está de ladrón, de aprovechado, de manipulado. Y eso no me importa ya. Aprendí, como dijo el apóstol Pablo, en todo esto he aprendido que Dios cada día me ha hecho reír. Y doy gracias cada día, ministerialmente. Sé, a mi oído llega el que me apoya, llega a mi oído el que no me apoya, el que se burla. Pero ¿qué pasó ese día? Aprendí, creí. Y hoy en día llevo la obra un día a la vez, sin desestimar mi autoridad ni saber lo que me compete como pastor, pero sí conociendo que la iglesia que Dios me dio, que el servicio que Dios me dio, manejarlo con gozo, con alegría. Hoy en día tomo esa palabra, la tomé para mí. Y como dice el versículo 7, dice, ¿quién diría lo que Dios hizo contigo? Dice el versículo 7. ¿Quién diría que Dios te iba a permitir permanecer como permaneces hoy? ¿Quién diría? Hubo gente que te soltó, que te dejó. ¿Quién diría que Dios te iba a levantar de lo que te está levantando? ¿Quién diría que Dios te iba a dar fortaleza? ¿Quién diría que Dios iba a hacer contigo lo que está haciendo hoy? Dice la palabra en Génesis capítulo 26 versículo 1 y 2, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y dice el versículo 2: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y dice el versículo 12, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en el año de la hambruna, en el año de la escasez, cosechó al 100 por 1, y le bendijo Jehová. Eso es alguien que viene de la matriz del gozo. Eso es alguien que él se dijo: aquí este terreno no me sirve, Dios, ¿qué dices acá? Voy acá, porque mi destino es diferente, dijo él. Venía de alguien que lo parió con gozo, que lo parió en la dimensión, escuche bien, en la dimensión del Dios sobrenatural, del Dios que abre puertas. Aleluya. Y dice la palabra en el versículo 13, dice: y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y en el versículo 16 dice: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y dice el versículo 27, dice: y le dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros, la gente que lo he echado. Y dice el 28, dice: ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto que Jehová está contigo. Verán que Jehová está contigo. Verán que Jehová está contigo. Y si no lo ven, es porque son ciegos. Y si no lo expresan delante de tu cara, lo dirán dentro de su casa. Y dice el versículo último, dice: que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien.
y te enviamos en paz. Tú eres ahora, ¿qué eres? ¿Cuántos se creen benditos de Jehová? Colóquese en pie todo el que se cree bendito de Jehová.